Bueno, María, parece que hay un pulso entre el empresario Víctor de Aldama y el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A la vista de las pruebas que ambos han puesto encima de la mesa, va ganando claramente Víctor de Aldama, ¿no? Porque lo que hemos visto esta semana por parte de Zapatero en el Senado es una especie de espectáculo de escapismo. Él se pensaba que iba a salir más reforzado de la comisión de investigación del Senado. Sí que es cierto que, a diferencia de otras veces, el Partido Popular estuvo muy bien en el interrogatorio, que Zapatero perdió los papeles, que no fue capaz absolutamente de justificar nada de lo que nosotros hemos publicado en el debate, de lo que han publicado otros de nuestros compañeros, que se confirmó que efectivamente las imágenes de la cita clandestina que tuvo en el Pardo con el empresario Julio Martínez Martínez le pusieron en su momento muy nervioso y a día de hoy le tienen muy preocupado, y que culpó al material, a las exclusivas que nosotros hemos publicado en este periódico, del origen de todos sus males, ¿no? Y lo que está claro es que las pruebas del empresario Víctor de Aldama le tienen prácticamente acorralado. Hay un hecho irrefutable que juega en contra de Zapatero y que nosotros avanzamos ya desde hace algunas semanas, y es esa investigación judicial sobre el caso Plus Ultra. ¿Por qué? Porque hemos escalado un paso más y ahora será la Audiencia Nacional la que se encargue de investigar la opacidad o las presuntas irregularidades del rescate a la aerolínea, que, como bien sabes, investiga la Fiscalía Anticorrupción Española en cooperación con otras fiscalías anticorrupción europeas, la suiza y la luxemburguesa entre ellas, y junto con la UDEF de la Policía Nacional. Que se asoma en el horizonte que buena parte de ese dinero supuestamente se destinó a blanquear capitales procedentes de orígenes no lícitos. Lo que dijo Zapatero en el Senado, y tratando de explicar algunas cuestiones en las que no era fácil dar una versión creíble, fue justificar sus vínculos con Venezuela, que utilizase incluso el Falcon de PDVSA o que viajase en un avión estatal de la exdictadura bolivariana de Nicolás Maduro con Víctor de Aldama, tal y como había contado ya el empresario, y además que tiene una magnífica relación de llamadas semanales con la que hoy es presidenta interina, la que fue lugarteniente del dictador Maduro, Delcy Rodríguez. Hay cuestiones que tienen que ver con la legalidad y hay otras que tienen que ver con la humanidad y con la ética. Y yo creo que en las dos, en la comisión de investigación y en vista de las pesquisas judiciales y de cómo avanzan, Zapatero está game over. A ver, hay tres elementos que juegan muy a favor de Aldama, ¿no? Sobre todo porque él los ha conseguido acreditar. El primero de ellos, tú acabas de hacer referencia a él, ¿no? Que es ese trayecto que hacen de Venezuela a la República Dominicana en un avión que estuvieron compartiendo ambos, ¿no? Y al final a Zapatero, esta semana en el Senado, no le ha quedado otra que reconocerlo, ¿no? Sí que es cierto que ha habido diferencias, porque Zapatero decía que era un avión fletado por el gobierno de Venezuela, que estaba alquilado a una aerolínea privada, y sin embargo el empresario Víctor de Aldama sostiene que era una aerolínea privada que pagó él y que le pidieron el favor de que viajara Zapatero en ese trayecto, ¿no? La realidad es que se vieron, que esto lo dijo el empresario, que Zapatero lo ha tenido que reconocer. El segundo punto es el asunto de los teléfonos desechables, los teléfonos prepago, ¿no? Que nosotros desvelamos en el debate, que era la manera en la que Zapatero se comunicaba con el empresario detenido con el que se reunía en el Pardo. Que Zapatero negó desde el primer momento, pero la realidad es que, en la línea de lo que nosotros publicamos, cuando los agentes de la UDEF entran a la vivienda de Julio Martínez Martínez para arrestarle, se encuentran 14 dispositivos exactamente del mismo modelo que nosotros habíamos desvelado, que es un Nokia 3310, un modelo de teléfono de hace más de 20 años, que no tiene conexión a Internet, que las tarjetas SIM estaban también a nombre de terceras personas, y que el objetivo de usar esos dispositivos era claramente el evitar que esas llamadas, en el caso de que estuvieran siendo pinchadas, es decir, investigadas por la policía, hubiera un rastro de esas telecomunicaciones, ¿no? Y luego hay un tercer elemento que Zapatero no citó en la comisión de investigación del Senado, que también desvelamos nosotros, que fue una reunión a la que Zapatero convocó a Aldama en Caracas, en un piso en Caracas, que el gobierno de Maduro ponía a disposición de Zapatero cada vez que éste viajaba al país caribeño, no solo para que pudiera dormir allí,
sino sobre todo para que pudiera despachar con empresarios, bueno, pues de manera totalmente confidencial, ¿no? Y Zapatero no hizo alusión a este tercer episodio. Pero la realidad es que tuvo trato con Aldama y yo en su día le pregunté al empresario, Al menos bueno, 1 hora y cuarto de vuelo. efectivamente, Como mínimo oficialmente ¿qué reconocido. fue lo que hablaron allí? Durante el vuelo parece ser que no hablaron nada, pero en la reunión donde Zapatero convoca a Aldama, según Aldama, Zapatero le propuso un negocio y él todavía no ha querido dar pistas de cuál era ese negocio. Es ¿Crees que curioso, esto lo va a usar para negociar con la Fiscalía? pues lo desconozco, pero lo que sí sé es que la primera ocasión en la que hemos visto públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero dar explicaciones amplias y durante un largo espacio de tiempo, no solo en un canutazo de medios de comunicación a la llegada de un evento en el que generalmente negaba la mayor, ha sido frente a la Cámara Parlamentaria del Senado y se le vio incómodo en momentos, además de incurrir en incongruencias y en inconcreciones que creo que en sede judicial tendrá la ocasión de acreditar o de desmenuzar mucho más detalladamente como testigo, porque es que no veo que pueda librarse de esa cita ahora que la Audiencia Nacional ha asumido las pesquisas del caso Plus Ultra, entre otras cuestiones, porque tú hacías referencia a Julio Martínez Martínez. Es muy casual que el presidente del gobierno ya retirado, Zapatero, corra en un monte absolutamente blindado para ellos, que lo haga intercambiando documentos y mochilas, que lo haga además 3 días antes de la detención de este señor, que presuntamente se entiende que es su testaferro, que lo haga reconociendo que Julio Martínez fue el fundador, el ideólogo de la empresa Análisis Relevante, que a él le pagó 70.000 euros brutos al año por nada menos que informes orales para destinatarios desconocidos que no quiere revelar para no poner en riesgo a los clientes. Y que él no tuvo nada que ver, pero sí puso el cazo. Y que además, como buen padre, recomendó a Julio Martínez que contratase a su vez la empresa de sus hijas, What the Fab, para que les pagase también a ellas esos análisis de marketing y de consultoría que derivaban de informes que él no hacía, pero supervisaba, pero detrás de los que estaba Segundo Sánchez, que era un exmiembro del Centro Nacional de Inteligencia, que era muy amigo de Zapatero y que además está muy bien colocado y fue defendido por su hombre fuerte, el que revelabas tú, que también ha tenido que ver con el asunto de las presuntas tramas, Javier de Paz. Lo curioso, simplemente, Alejandro, es que se armase tan bien aquella estructura, aquella infraestructura y aquel lobby, que en definitiva Zapatero ha reconocido ser un lobista, sin que haya trascendido nada de nada y sin que sepamos tampoco fiscalmente cómo va a afectar esto a sus cuentas o si van a ser supervisadas. Claro, bueno, él se ha negado a la petición del PP de presentar sus declaraciones de la renta de los últimos años, ¿no? Porque obviamente ahí veríamos no solo con cuánto dinero se está enriqueciendo, que si es de manera lícita no tenemos nada que decir, sino si él está usando la influencia de haber sido expresidente, desde ser expresidente del gobierno para poder hacer dinero, ¿no? O incluso la Claro. información que manejó en su época. Eso es clave, ¿no? Pero antes hacías referencia efectivamente a la cita del Pardo. Es normal, él estaba muy enfadado porque las imágenes del Pardo fueron de alguna manera como abrir la caja de Pandora, porque hasta ese momento había sospechas de corrupción, de que Zapatero planeaba varias tramas, pero no había ninguna prueba documental. Y en este caso un documento gráfico que lo ligaba directamente al asunto de Plus Ultra. Hacías antes referencia a los informes orales, ¿no? Yo no sé muy bien lo que es un informe oral. También cuando los... Yo te puedo cobrar 70.000 euros por darte una información. En fin, no sé, la cosa es Una opinión personal. bastante extraña, pero claro, yo ya, pues en fin, me eché a reír cuando los senadores le pidieron que mostrara los informes, no los orales, sino los escritos que él había, bueno, que había prestado, ¿no? Que había realizado para esta compañía instrumental, Análisis Relevante, y dijo que, bueno, que por una cuestión de intimidad de los informes que no iba a mostrarlos. Yo no sabía que los informes tenían intimidad, a lo mejor los informes también salen a correr por el Monte del Pardo, ¿no? A lo mejor los informes también visten mocasines, como él vistió ese día, porque no fue a hacer deporte, porque fue a despachar con un empresario que 72 horas antes, bueno, pues en fin... Estaba siendo investigado por la efectivamente, policía. estaba siendo investigado por la Y policía que y iba a 3 ser días detenido. después fue detenido de Eso es. hecho por los agentes. Bueno, veremos, Alejandro. Soltó muchas perlas interesantes y quién sabe si quizás
en esa comparecencia para intentar salvarse, nos haya puesto un poquito más la soga al cuello de cara a esa futura cita judicial que no tengo la menor duda de que la Audiencia Nacional pondrá fecha próximamente.